del programa, vuelve a parar a la docencia universitaria y también los no docentes universitarios paran en el transcurso de esta semana. Los docentes universitarios decidieron esta medida de fuerza que abarcará mañana y pasado, después de que fracasaron conversaciones con el gobierno nacional, que no atendió los requerimientos efectuados por los sectores gremiales. Tengo comunicación con Oscar Vallejos. Oscar Vallejos es el secretario adjunto de CONADO Histórica. Oscar Vallejo, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Mario, ¿cómo está usted? Muy Al bien. contrario, gracias a usted por comunicarse. Bueno, ¿no quedó otra alternativa que ir de nuevo al paro? Mire, efectivamente no, porque nosotros estamos en una situación salarial efectivamente crítica. La pérdida salarial fue enorme en estos meses. Y entonces lo que vemos es que si esto se consolida, hay un riesgo serio, efectivamente, de que la universidad se cierre. Por eso es que el comunicado último que acordamos con el Frente Sindical de Universidades Nacionales es decir eso, sin salarios la universidad se cierra. Es decir, no se resolvió con que las universidades tengan fondos para pagar la luz y que estén abiertas las aulas con energía eléctrica, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Mire, el profesor universitario que se inicia, el docente que se llama ayudante de cátedra, que es el que está a cargo de los grupos de estudiantes y el que está más próximo a los estudiantes, porque son los cargos de la gente más joven, está tan bajo ese salario que cobra menos que un maestro de grado de cualquier provincia. La provincia que peor paga, paga mejor que ese salario. Y entonces eso destroza las posibilidades de que haya vocaciones académicas, ¿no? Porque las vocaciones académicas se sustentan en la posibilidad de armar proyectos de vida. Es la gente más joven, la gente que, podríamos decir, más se dedica a la docencia y está armando también sus proyectos de vida. Yéndose a vivir solo, independizándose, muchas veces armando sus familias, pensando si van a tener hijos, hijas, y resulta que en ese periodo los salarios son tan bajos que vuelve casi imposible dedicarse a la actividad académica completa. Uh-huh. Y entonces uno puede decir, ese armado, ¿no? Más o menos uno calcula entre los 25 y los 40 años, que son los armados de esas carreras para que empiecen a florecer y dar frutos y empezar a dirigir grupos y tener sus propios su propia gente formándose, es el momento protegido y es el momento en que el Estado más desprotege, entendemos nosotros como parte de una política de desmantelamiento de las posibilidades académicas, ¿no? Entonces, el gobierno trata de decir que ha resuelto el conflicto porque resolvió el problema de que las universidades puedan pagar la luz, pero no han resuelto lo fundamental, y es que cómo la docencia va a hacer su trabajo, que es enseñar, que es hacer investigación y hacer extensión, ¿no? Desde la Asociación de Docentes Universitarios aquí en la ciudad de San Luis, aquí en San Luis, se viene haciendo también hincapié desde hace ya bastante tiempo en las jerarquías docentes que también han caído bajo la línea de la pobreza. Exactamente, y entonces ese es otro dato, es decir, los que menos cobran, cobran un salario paupérrimo, pero quienes más cobramos estamos muy próximos a eso. Y encima ahora con la ley bases otra vez vuelven a instalar que salarios que estamos muy poquito por encima de las canastas, volvamos a pagar impuestos a las ganancias, ¿no? Entonces, estamos también preocupados por ese tema, por eso es que los dos conflictos centrales que tenemos ahora, más allá de que hay lugares donde hay conflictos específicos, yo soy de la Universidad Litoral y tenemos un conflicto específico porque el rector sacó un adicional por zona desfavorable a una escuela granja y le sacó el 20% sobre el básico, o sea, es Uh-huh. muchísimo dinero lo que saca, y entonces hay conflictos locales, hay conflictos nacionales y después tenemos el conflicto con la ley bases que destruye gran parte de las posibilidades de conseguir buena vida trabajando, ¿no? Porque Ahora, creo que ese es uno de los debates, la cómo vamos a perspectiva, vivir bien quienes trabajamos y ni hablar de los otros sectores que no tienen trabajo, ¿no? las perspectivas de que efectivamente sean atendidas por el gobierno nacional los requerimientos tanto de los gremios como también los rectores. Los rectores cuando acordaron recientemente el pago del 270% de incremento en el presupuesto para
los gastos de financiamiento, hicieron especial hincapié en que quedaba sin resolver el problema de los salarios y que el problema de los salarios debía ser atendido para que la universidad pueda funcionar. Digo, las posibilidades de que todo eso sea atendido por el gobierno parecerían muy escasas, ¿no? Mire, nosotros hacemos, me parece muy interesante esa pregunta, porque nosotros hacemos medidas de fuerza porque estamos esperanzados que luchando vamos a conseguir que el gobierno atienda nuestras demandas. Porque si no, ni ganas de luchar te dan, ¿verdad? Si vos pensás que haces actividades que no van a tener ningún fruto, ni siquiera las emprendés. Nosotros hacemos estas medidas y organizamos y hacemos sentir nuestras voces, que entendemos que es el modo en que el gobierno plantea una agenda de solución del conflicto universitario. Y ese es nuestro objetivo. Y todos sabíamos, nosotros nos fuimos de la reunión con Petovelo, que tuvimos, la única que pudimos tener a lo largo de estos 6 meses, sin creer que nos íbamos a juntar el jueves de la semana pasada. Y porque ella pegó un portazo y se fue, nosotros le comunicamos que íbamos a hacer una medida de acción, y se pegó el portazo de la reunión y se fue. Pero se comprometió a 2 cosas allí. La primera, la que se comprometió, que ella personalmente iba a hacer las gestiones ante el Ministerio de Economía para conseguir los fondos para hacernos una propuesta. Y después se comprometió a que más allá de que nosotros hagamos medidas, que ella el jueves iba a reunirse con nosotros. No cumplió ninguna de las dos, porque finalmente quien se reunió, según trascendidos, no es que nosotros tengamos datos precisos, porque el gobierno además es bastante cerrado en eso, bastante opaco lo que hace el gobierno. Entonces, según los trascendidos, quien se reunió fue el funcionario con menor rango del Ministerio de Capital Humano. Y entonces ahí ese fue el primer incumplimiento. Era lógico que si a un ministerio le interesa un ámbito de su propia cartera, la máxima autoridad va a defender eso. Pues la máxima autoridad no lo hizo. Eso ya fue el primer incumplimiento. Y el segundo es que esas gestiones de este funcionario de bajo rango, aunque tenga como especial tema la universidad, el secretario de Políticas Universitarias, claro, se refiere. Secretario de Políticas Universitarias fracasara la reunión, porque no tenían nada para ofrecer. Y entonces había gremios que habían hecho finalmente un cálculo cuando evaluaron, porque nosotros nos habíamos puesto de acuerdo en hacer paros juntos la semana pasada. Y después cada organización siguió su conversación interna, y hay unos gremios que resolvieron, como la FATUN, que en un congreso que se hicieron en Córdoba, que iban a hacer paro esta semana, esperando ese jueves, ¿no? Nosotros, la CONADU Histórica, la CONADU y la CETERA entendíamos que la urgencia de la situación ameritaba un paro y que no podíamos esperar, porque no podíamos confiar en eso que la ministra nos había dicho, y efectivamente, es malo decirlo, pero teníamos razón nosotros, ¿no? Entonces eso apuró una reunión nuestra también a nivel nacional. Nosotros, ¿qué estábamos previsto? El ministerio hace la propuesta, se llaman asambleas y a consultas a nivel nacional, y se evalúa si esta propuesta es aceptable o no. Estábamos preparados para eso. El jueves viajamos nosotros, yo soy de Santa Fe, Francisca Staiti es de Mendoza, otra paritaria es de Comodoro Rivadavia. Viajamos a Buenos Aires esperando esta reunión. Estuvimos todo el día trabajando ahí, esperando la reunión, ninguna respuesta. Y no llegó ni la respuesta oficial convocando, ni ninguna respuesta diciendo no nos vamos a convocar. Se trasladó al viernes eso entonces, porque había cierta... Pero finalmente el viernes estuvimos también trabajando allá en Buenos Aires, no llegó ninguna reunión, porque temíamos eso, que convocaran de urgencia y entonces nosotros si nos volvíamos a los lugares no llegaran, ¿no? Entonces hicimos el esfuerzo, nos quedamos hasta el viernes hasta última hora, el gobierno no convocó. Entonces en lugar de movilizar el mecanismo de consulta para analizar la propuesta, tuvimos que movilizar el sistema de consulta para ver qué hacíamos. Y ahí volvió a salir en nuestra organización un paro de 48 horas, esta vez sí de manera conjunta con la FATUN o con los gremios de no docentes de cada universidad, para poder otra vez acelerar el proceso de respuesta del gobierno ante la crisis universitaria. Crisis salarial, pero también hay una crisis estudiantil importantísima, y es que con ese 270% todavía no se han modificado las becas, no se han modificado, no se ha dado respuesta al estudiantado que está en una situación desesperante. Entonces, de eso estamos hablando. Se resolvió una parte
importante, por supuesto, porque uno sin energía eléctrica no puede ir a dar clase. Las heladeras que mantienen equipos de investigación no pueden funcionar y eso se arruina todo si no hay energía eléctrica, ¿no? Pero los estudiantes no tienen respuesta. Sé ahí, por ejemplo, que ustedes en San Luis tienen un comedor importantísimo, un comedor muy grande y universitario, ¿no? Y que ese comedor tiene una crisis enorme, porque no hay manera, la universidad no tiene maneras de sostener esas becas de comedor que daba. Y entonces, ¿qué pasa? Y los estudiantes no tienen ni siquiera un lugar para ir a comer, para garantizar algo importante, y es que cuando están cursando, al menos tienen una comida o becada o barata, ¿no? Y entonces, en el caso de la Universidad Litoral, cada ración de comida sale 2.400 pesos, y los estudiantes no lo pueden pagar. Entonces, hay solo 390 becas, y el resto se la tiene que pagar a 2.400, o sea que lo que va a pasar es que el comedor ni siquiera se va a poder mantener, porque no hay manera de mantener un comedor con tan pocas raciones, ¿no? Claro. Así que es una crisis muy compleja, que tiene distintos matices, pero que afecta a esas tres cuestiones, ¿no? Salarios, nosotros hemos tenido una pérdida salarial enorme, nuestros salarios están por debajo de los salarios provinciales de todos, y la universidad es la única institución que depende del gobierno nacional. Cuando yo le observé eso a la ministra Petovelo, ella me dijo, entonces ya saben lo que tienen que hacer, salirse del Estado Nacional. ¿Entiendes? Qué torpeza, ¿no? Mire, no hay especialista en temas de universidades que no digan que ha habido un desatino, por lo menos un desatino o una falta total de estrategia en el gobierno nacional respecto del conflicto universitario y cómo lo hizo crecer para al final no poderlo resolver. Ayer mismo hemos leído, por ejemplo, en Clarín una nota interesantísima en el que un especialista en cuestiones universitarias y económicas habla de los modelos universitarios y hace una referencia a esto. Me estoy refiriendo a un doctor Marcelo Rabosi, que hace también reflexiones sobre este tipo y dice que ha sido una política brutal la que ha usado el gobierno nacional con las universidades, por ejemplo, ¿no? Sí, pero y como ustedes saben es una política que aplicó a todo. Entonces, nosotros en el mundo universitario no estamos pidiendo privilegios respecto a otros sectores. Lo que nosotros decimos es que la universidad es un motor que hace mover muchos otros, ¿no? De hecho, es el núcleo que hace mover cualquier proyecto de educación, de primer grado, sobre las primeras infancias. Porque primero, antes de tener un plan de formación, hay que poder imaginarlo, hay que poder pensarlo, y los pedagogos y los proyectos se forman en las universidades, ¿no? Entonces, sin esa universidad no va a haber posibilidad de tener una buena educación, no va a haber la posibilidad de tener una buena industria, pero todo eso está en crisis en nuestro país. En nuestro país no, en este proyecto de gobierno que despliega el gobierno de Milei, ¿no? Entonces, ese es el debate. No es que fueron torpes, me parece que es parte de una política bastante articulada. Esa articulación de la política no se hizo, a diferencia de otros momentos, desde los intelectuales del Estado, sino desde los intelectuales pagados por las empresas privadas. Y el efecto buscado es el que efectivamente dio. La universidad se puso en crisis, nada más que en este caso, diría yo, y usted quizá acuerde conmigo, que al gobierno le salió mal, porque es el único terreno donde el gobierno perdió, y perdió de una manera importantísima. Perdió la opinión con la opinión pública, perdió con los jóvenes, perdió con las familias. El gobierno no pudo, salir con las suyas de desprestigiar a la universidad, porque la universidad es una institución, muchos estudios lo dicen, es la institución más prestigiosa del país, y casi todas las familias tenemos alguna relación, o de tener graduados, o de tener la aspiración de que nuestros hijos se gradúen en la universidad, y eso sea una forma de construir igualdad en nuestro país, ¿no? Entonces, sí, Oscar, perdón. Hoy, por ejemplo, hablando del gobierno, ¿no? Está cumpliendo 6 meses desde que asumió Javier Milei. Se empieza a terminar la paciencia con estas medidas de fuerza que cada vez se van haciendo más continuas a partir de todo lo que estás diciendo. Y si en este caso
podría llegar a profundizarse a medida que vayan pasando estas próximas semanas, estas medidas de fuerza? Mire, yo creo que esto que se trata de medir, que es el apoyo social que hay sobre el gobierno de Milei, tiene diferentes matices. Hay sectores que hace rato que no soportan más. Nosotros la semana pasada tuvimos una conferencia de prensa para anunciar la movilización frente al Congreso el día que se trate la ley bases. Estaban las organizaciones de pequeños y medianos empresarios, las pymes. Las pymes dicen, nosotros no aguantamos más, pero no es que no aguantamos más, hace 3 meses que estamos sosteniendo algo que se rompe por todos lados. ¿Y sostener qué significa? No echar gente, eso es lo que significa. Pero piensen ustedes, la tarjeta naranja despidió 600 empleados en todo el país, y entonces se habla poco de eso, pero son los despidos en el Estado, son los despidos en el sector privado. O sea que la realidad es atroz. El gobierno quiere mostrar los famosos brotes verdes. No se ven por ninguna parte. Las empresas las consultoras, que miden inflación, están diciendo que en estos primeros días de junio la inflación se aceleró. Y entonces las metas del gobierno, que son bajar la inflación, otra vez se ven resentidas. ¿Por qué? Porque el dólar está bastante desbocado, a pesar de que ponen mucho esfuerzo de que no se desboque. Y con las tarifas, lo que el gobierno pretende es no solamente sacarnos las tarifas a quienes trabajamos, sino que se pague más impuestos. Entonces el gobierno nos saca, y además de los dos lados, nos saca porque la tarifa se vuelve más cara, y como es más caro nosotros pagamos más impuestos. Y entonces nos saca de los dos lugares. Y los bolsillos son los que son. Nosotros hemos perdido muchísimo, entonces decimos, bueno, ¿hasta dónde van a alcanzar nuestros bolsillos? Ni hablar del problema de los alquileres. La gente más joven está con el problema de los alquileres, que es grave, ¿no? Entonces... sí, una situación realmente, para algunos, desesperantes. Sí, para las mayorías. Por eso es que nosotros decimos, bueno, hay que ver cómo se lee eso. Nosotros sabemos que hay operaciones de prensa en relación con las encuestas, etcétera. Pero nosotros que estamos próximos a la realidad, pues primero yo trabajo, doy clase con estudiantes, ¿no? Entonces ahí estoy como en 2 puntos. Trabajo para una ingeniería, vuelvo a decir, soy de Santa Fe, del Litoral, en unas ingenierías que los padres mandan a sus hijos aquí. En ese mundo parece no haber ningún problema. Son 60 estudiantes a los que enseño, y en humanidades la situación es desesperante. Los estudiantes piden que demos clases virtuales porque no tienen plata para pagar el colectivo. Están trabajando, antes trabajaban menos horas, ahora trabajan más horas. Entonces, en ese sector social más de clases populares, digamos, que estudian las carreras de ciencias sociales, y yo enseño matemática, profesora de matemática ahí la situación es desesperante. Y entonces el centro de estudiantes dice, bueno, pide becas para fotocopia, becas para materiales de estudio, porque la gente no puede hacer eso, ¿no? Entonces vivo en esos 2 mundos dando clases. Entonces yo puedo darme cuenta, porque estoy próximo a los estudiantes, soy un docente que además hace sindicalismo, entonces vemos los problemas de la gente que llega a decir, miren, se me rompió la heladera, ¿me puede el gremio dar un crédito para poder comprarme la heladera porque no me alcanza, los intereses son altísimos? ¿No? Entonces, qué terrible. Oscar, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por la información y las reflexiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Oscar Vallejos, el secretario adjunto de Conado Histórica, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. El panorama que nos estaba describiendo Oscar Vallejo de la comunidad universitaria, esa nota que le hacía referencia yo que leí ayer, que está muy interesante porque además habla, reflexiona este especialista sobre los terciarios y sobre la formación universitaria en las provincias, donde dice que hay 1 millón de personas formándose para las cuestiones estrictamente laborales, a lo mejor. Él dice que él cree que fue una política brutal la que utilizó Milei, por llamarla de algún modo, de buscar el equilibrio fiscal, contener el gasto de cualquier manera. En la nación es muy difícil reducir gastos. La universidad, como el sistema previsional, son dos cuentas importantes, y hacia ahí fueron directamente. Es no tener una mirada estratégica y querer dar un golpe, una especie de política de shock.
como el gradualismo había fallado, llega a Milei y dice, bueno, tenemos que recortar con una política brutal de shock. No creo que haya sido específicamente una política pensada para perjudicar a las universidades. Y entonces le preguntan si el gobierno tiene una mirada estratégica sobre las universidades y dice no. Y no sé cuál es la política de educación. A mí me gusta hablar sobre educación superior como un todo. Normalmente se deja de lado el sector terciario no universitario. Sin embargo, debería integrarse porque ahí hay 1 millón de alumnos más que se suman a los 2,5 millones de las universidades. Es cierto, los terciarios dependen de la provincia y son financiados por ella. Por lo tanto, ahí el recorte no les iba a llegar. Pero no hay una política. Milei durante la campaña habló de una manera bastante liviana sobre las universidades. Es muy paradójico porque él hace énfasis sobre el concepto de capital humano. Y cuando se hace el análisis de lo que significa o representa Schulz, uno de los padres de esa definición junto con Becker, capital humano implica la formación de personas a través de los conocimientos y sus habilidades, dice en parte de las reflexiones que hace este especialista en temas universitarios, que es Marcelo Rabosi. Bueno, vamos a la pausa, escuchamos música y volvemos. Desde la ciudad de San Luis.